Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, querida audiencia. Hoy, en esta nueva entrega de Enlace Iberoamericano de Prensa y Radio Mercosur.org, tenemos el gran privilegio, sinceramente, de conversar de nuevo con una auténtica voz histórica de la radio, de la televisión y del periodismo en general, incluso cultural y musical, me atrevería a poner esos acentos. Don Miguel de los Santos es un escritor y periodista, también un gran locutor, como verán, y maestro de varias generaciones de comunicadores. Bueno, pues don Miguel ha presentado un libro, y por eso digo que ya hemos hablado allí y lo hemos publicado la referencia estas semanas pasadas en Madrid, un libro extraordinario que se titula, como no, y que lo tengo aquí en mis manos, Retratos en la otra orilla, por la editorial Pie de Página, que me parece un libro con cariño realizado y que es un poco, como él señala, el recopilatorio de una serie de relatos que publicaba mensualmente en la revista Antena, de la que su directora Esther Ruiz, a la cual mando un cariñoso saludo, que nos vimos en Madrid, pues compañera y amiga de nuestro invitado protagonista, pues le animó a que publicara este recopilatorio. Antena pertenece como publicación digital, a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Repito, a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que no contempla las radios públicas, solo los profesionales, etcétera. Nuestro invitado probablemente nos lo resuma mejor, pero este recopilatorio en primera persona maravilloso a mí me ha subyugado, porque yo, que soy un gran admirador de él como pionero y vanguardia, ya tiene bastante juventud acumulada, incluso me supera a mí, imagínense. Bueno, yo todavía soy me dijeron un senior, o sea que respetable, querido don Miguel, pero usted fue relanzado en ese recopilatorio por también Juan Ignacio Ocaña, que es presidente de esa Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que hasta ha sugerido que deberíamos, y usted también, don Miguel y Esther, tener una réplica, una confederación, una ampliación para el mundo iberoamericano, ¿no? Fíjese usted que fue también y es vicepresidente de honor de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Creo que habría que incorporar, porque en estas estamos, pues el mundo de la comunicación digital, y creo que eso complementaría nuestros enormes lazos. Antes de pasar a alguna pregunta de nuestros corresponsales, porque hoy también vamos un poco con el tiempo medido, ¿no? Ya saben que este es un programa, como en general los podcasts de fondo, amplios, duran en torno a 1 hora o más. Pues, don Miguel, ¿qué le parece esta ocurrencia de ampliar usted que ha vivido desde siempre y que publicaba en su revista Antena 3, esta Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, ampliarla al mundo digital y abrazar y fraternalmente, de alguna manera, con alguna personalidad, digamos, jurídica, una confederación con Iberoamérica? ¿Le parece muy atrevida o puede...? No. Me parece una idea magnífica, puesto que yo me considero una especie de profeta moderno que va predicando por esos mundos la necesidad de una unión entre los países de uno y otro lado de la orilla del Atlántico, que es en realidad de donde dimana el título del libro que acaba de publicar, de esa vocación mía por lograr algún día la unión en lo que podríamos considerar la patria hispana. Bien, es verdad
que la denominación habría que reconsiderarla, puesto que deberíamos contar con nuestros hermanos de Brasil, a quienes precisamente dedico 3 de los 27 relatos que contiene el nuevo libro. Por tanto, es una idea que trasladaremos al presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que al ser un hispanista convencido como yo, estoy completamente seguro que lo aceptará de muy buen grado. A mí me encantaría la idea. Y felicidades porque se le haya ocurrido a usted. Envidia por mi parte porque no haya sido yo el mentor, iniciador de esa idea maravillosa. Bueno, es que usted fue tan mentor e iniciador de tantas ideas que algunas musas nos caen a los demás, pero de Pascua hasta Ramos. Decirle que su editor Álvaro Martín, que conocimos todos en Madrid, a esta maravillosa gente, fue para mí un día en la Gran Vía entrañable, haberle dado este abrazo, Miguel, y sobre todo, realmente, habíamos comentado que no solo eres un pionero, sino que amas lo que tú dices, una vocación. Se nota que estos 27 perfiles de un periodismo literario rezuma cariño y afabilidad por ese mundo, por lo que tú llamas la otra orilla. Y yo quisiera destacar que has recibido premios que me gustaría que los explicaras, como la Antena de Oro, que nos dijeras a nuestra audiencia estos premios un poco desgranados por encima, porque tienes más, pero los más reseñables. ¿Podías hablarnos un poco de estos, de la Antena de Oro, el Ondas, el Micrófono de Oro y por último el Premio Iberoamericano de Periodismo, aunque tú tienes otro de Nueva York? Pero vamos a ir uno por uno a ver, así, de una manera breve, la Antena de Oro, ¿qué te parece? Bueno, la Antena de Oro estás un poco enchufado ahí, ¿no? Claro, ahí, en fin, no, mira, tengo que confesar que la Antena de Oro me fue concedida cuando aún todavía mi relación con la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión no se había consumado. O sea, prácticamente ese fue el punto inicial en el que empecé a tener una relación mucho más estrecha con el presidente. Fue cuando me propusieron escribir una sección diaria en la revista Antena, de donde dimanan estos 27 relatos que ahora hemos compendiado en el libro. Por tanto, no fue un premio por influencia. Si bien es verdad que yo creo que en todos los premios hay una cierta influencia, en todos los premios profesionales. De todo lo que has enumerado, para mí tiene un sentido mucho más profundo y emocional el Premio Iberoamericano de Periodismo que me fue concedido por la Carlos III. Sí, por la Universidad Carlos III. Porque reivindica ahí mis muchos años de dedicación a mostrar la cultura, las tradiciones, la historia, el costumbrismo de los pueblos hermanos de todo aquel continente. Desde Las Rocosas hasta Tierra de Fuego he tenido el gusto de recorrerlos, el placer, el disfrute, también los miedos en determinados momentos de la aventura, las preocupaciones, pero sobre todo la satisfacción profesional de sentirme un pionero que trasladó hasta acá, hasta la península, todo lo que envuelve, todo lo que muestra y todo lo que significa el cómputo de esa cantidad de países que configuran Iberoamérica. Desde ese punto de vista, cuando recibí este premio, que es uno de los más recientes que he recibido, por cierto, sentí que había llegado a la cumbre del Himalaya en este oficio del periodismo, que había hecho cumbre definitivamente. Es posiblemente el que más me ha llegado al corazón. Por otra parte, pues ahí no figura el Premio Nacional de Radio, que me fue concedido en el año 1971, y hago referencia a él no por presunción ni mucho menos, sino porque es un premio que actualmente no figura entre los reconocimientos que concede el mundo de la cultura y del arte aquí en España. Es un premio que dejó de darse, curiosamente, hace unos cuantos años, y por tanto me siento depositario de uno de los pocos poseedores de tal distinción. De manera que el Premio Iberoamericano de Periodismo y el Premio Nacional de Radio, junto con la Antena de Oro de Radio, son los 3 reconocimientos más importantes. Aparte el Premio Ondas y, en fin, algunas que otras cosas que conservo ahí en las vitrinas. Pero bueno, te agradezco el
la mención a estos reconocimientos profesionales, querido Javier, como te agradecí tu presencia en la presentación del libro Retratos en la otra orilla. Me satisfizo mucho verte allí porque para mí era fundamental la presencia de quienes lleváis la palabra y la actualidad de la península hacia esos otros países queridos, tan visitados y tan reconocidos por mí. Así es, pues con pie de página esta maravillosa editorial tiene otra obra, Flor de Avispa, que la prólogó Sergio Ramírez, el Premio Cervantes 2017, que se considera muy buen amigo. Flor de Avispa, que es un libro que hemos ya analizado, pero es también quisiera reseñar que usted tuvo uno de la primera obra de no ficción en Relatos de mi memoria, y ahora Retratos en la otra orilla son su primera y última obra, con una obra de ficción como El fabuloso mundo de Mateo Benavides y Cabalgando sobre un caballo de cartón. Por lo tanto, ya tiene usted obras de no ficción, repito, Relatos de mi memoria y Retratos en la otra orilla. ¿Puede comentarnos, en este caso, los nexos o las conexiones que podría haber en esas obras de no ficción? En las obras de no ficción, es decir, Relatos de mi memoria y Retratos en la otra orilla, hay una conexión periodístico-profesional y al mismo tiempo sentimental. El primero de ellos, el libro de relatos, en él desgrano paso a paso la evolución de los dos medios fundamentales a los que he dedicado mi vida de periodista, que son la radio y televisión por ese mismo orden. Me presento ahí como un testigo, desde ese punto de vista impagable, del nacimiento de ambos medios en España, porque hay que tener en cuenta que yo nací en el 36 y la radio en 1936, cumplo este año exactamente los 90, y la radio cobró carta de naturaleza aquí en España en el año 1924. Quiere decirse que la radio en España, como tal medio de comunicación, solo me aventaja en 14 años. Por tanto, me siento un testigo privilegiado de la evolución del medio y así lo recuerdo en los distintos relatos que cronológicamente he ido derramando en ese primer libro periodístico que escribí. Y luego, en cuanto a la televisión, yo ya estaba plenamente dedicado como profesional al medio radiofónico cuando en 1956 se abre la primera emisora de televisión aquí en España, la televisión pública, televisión española, y a ella le dediqué más de 30 años también de mi vida. Para ella hice los primeros trabajos en Hispanoamérica, entre otras muchas presentaciones de concursos, programas, retransmisiones, cobertura de acontecimientos en aquellos años de la dictadura en España, obviamente acontecimientos todos ellos sociales y culturales, hasta que llegó ya la apertura y la transición y pude dedicarme a otras cosas, ¿no? A otros temas. Ese es el primer libro que publiqué. Y ese fue el libro que recuperó en mi alma y en mis sentidos lo que siempre fue mi verdadera vocación. Yo nací con una vocación intrínseca de escritor, pero ocurrió que cuando llegué a la adolescencia no encontraba el hueco por donde introducirme y poder desarrollar esa vocación, hasta que alguien me habló del periodismo y dije, esta es la mía. De manera que yo llegué al periodismo pensando en que algún día podría dedicarme a la literatura. Lo que ocurre es que la diosa Fortuna, como todos sabemos, es caprichosa y me amparó de tal manera que mi carrera periodística me tuvo de un lado para otro, cubriendo eventos, haciendo programas, escribiendo guiones, en fin, me tuvo tan ocupado que nunca pude dedicarme directamente a la narrativa, a la literatura, en definitiva, hasta que me jubilé, de alguna manera, de los medios de comunicación y entonces pensé que los años que me quedaran de vida, que ya van siendo bastantes, debía dedicarlos a esa vocación, a cumplir esa vocación. Así nacen luego las 3 novelas consecutivas que publico, que fueron, pues efectivamente, El fabuloso mundo de Mateo Benavides, que es una gran novela de 700 y pico páginas, dividida en 2 grandes partes. La primera se desarrolla íntegramente en España y la segunda es un viaje
fantástico que el protagonista se permite hacer durante un año sabático recorriendo todo el continente americano. De manera que se le presentan toda suerte de aventuras, de aventuras amorosas, aventuras periodísticas, aventuras personales, en fin. Y tras ese libro, que tuvo no la fortuna que hubiera merecido porque nos pilló la pandemia poco de su publicación, tanto es así que me estoy planteando la reedición del libro y volver a publicarlo. Aquí lo esperamos. Y finalmente, bueno, pues tras ese, pues me escribí un libro íntimo con una buena parte biográfica de mi niñez y adolescencia, que fue la de Cabalgando sobre un caballo de cartón. Es una metáfora de lo que es la vida. Un caballito de cartón, como todos sabemos, se balancea hacia adelante y hacia atrás, tal y como es la vida. Nuestra vida personal de cada uno de nosotros tiene altibajos y tiene vaivenes. Avanza y retrocede, avanza y retrocede. Y esa es la metáfora que a través de 3 generaciones de la vida de una familia relato en Cabalgando sobre un caballo de cartón. Finalmente vino la novela que yo quería escribir desde hace mucho tiempo, Flor de avispa, que se desarrolla en el contexto de la revolución sandinista de 1979 en Nicaragua. De ahí que Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de que aquel gobierno del que ahora huye amenazado de muerte, pues escribiera el prólogo con tanto cariño y tanto amor. Y finalmente aquí están estos retratos en la otra orilla, que es el pago de mi deuda con todo cuanto me ha concedido a lo largo de medio siglo de recorrer aquel continente querido con toda Iberoamérica, con toda Hispanoamérica. Pues en este libro, que hace 27 relatos y pasaremos a analizar algunos de ellos, usted me ha conmovido que han dedicado este libro a Mari Carmen, mi mujer, por tantos años esperando mis regresos. Disculpe que en este programa solemos trufar o meter por el medio semblanza de nuestros protagonistas con el tema que tratamos. Bueno, ¿qué podíamos decir de Mari Carmen? Porque esperando sus regresos, sin duda en aquel entonces, pues este charco se saltaba y tenía que durar algunos meses por viabilidad de conectividad, que dirían ahora los modernos. En cualquier caso, puede hablarnos algo de estos años, bueno, meses esperando sus regresos, y a Mari Carmen, que le dedica este maravilloso libro. Es que en realidad, aunque en kilómetros sea lo mismo, pero las distancias de aquellos años no son las mismas que ahora. Claro. Tengan en cuenta que cruzar el Atlántico en aquella época, en los famosos Super Constellation, eran aviones que tenían muy poca capacidad de vuelo sin repostaje. Por lo tanto, tenían que ir como los saltamontes, dando saltos, haciendo escala tras escala, de manera que un viaje a Chile, por ejemplo, el primero que hice yo en mi vida, febrero del 65, te llevaba 24 horas. Un viaje a México exactamente igual. Pero con escala en Puerto Rico o algo de eso, ¿no? Claro, no, repostaban para nuestros telespectadores más jóvenes les diré. Las 2 rutas que yo hacía cada vez que me ausentaba de España para varios meses, porque luego cuando te ibas, la distancia era aún más notable. Tengan en cuenta que no solo no existían los teléfonos móviles para comunicarte con la familia, con los amigos, con la esposa, con los hijos, sino que una llamada telefónica por línea te costaba horas, a veces días y a veces semanas de espera para que el satélite estuviera disponible. Yo llegaba, eso siempre y cuando estuvieras en una ciudad importante, en una capital. Pero cuando estábamos en el interior de los países, imagínate por el interior de El Salvador, de Nicaragua, de Dominicana, llegabas a lugares donde no existía prácticamente la línea telefónica, nada más que las líneas locales, pero no las internacionales. Yo me pasé todos esos años comunicándome con mi mujer como cuando hacíamos el servicio militar, escribiendo una carta cada día. Escribiendo y que llegara cuando Dios quisiera. Llegaba y luego yo la recibía en otro lugar a través de la embajada o de la oficina pertinente de Iberia.
Y algunos se casaban por poderes, pero en cualquier efectivamente. Usted, querido Miguel, perdona que yo solo usteara, por no llevar la contraria. Pero tú y yo, Javier, deberíamos tutearnos como con el resto de los colegas que tengamos ahora mismo en línea, ¿no? Tiene razón, querido Miguel, porque como los argentinos nos vocean, nosotros tuteamos y otros tuteamos, en cualquier caso, tú y yo, por favor, Miguel, con el gran cariño y afecto que tengo, también recordar que de estos históricos y legendarios comunicadores, yo quiero dar un fuerte abrazo a mi amigo también, don Luis del Olmo, que fue el que me presentó a ti y que sin duda él se quedó más cerca a la tierrita, ¿no? A la terrina, ¿no? Él estaba, claro, tú eras realmente el que hacías que Mari Carmen pues añoraba tus regresos, porque él se quedaba más bien por cercanías al lado tuyo, pero sin duda esta es este es el donde resalta tu vocación iberoamericanista, ¿no? Que pudiendo tener, y de hecho tenías yo cuando firmé el contrato de televisión con Televisión Española en 1975 por 3 años como reportero para ir a realizar una serie de reportajes, documentales, entrevistas por Iberoamérica durante 3 años, con pausas cada 3-4 meses de regreso a la península únicamente para ver a la familia y reponer un poco el equipaje, ¿no? Cuando firmé ese contrato, lo firmé perdiendo estatus profesional y perdiendo dinero. Es decir, eso también se lo debo a mi mujer y a mis hijos, porque fue un tema vocacional de reportero. Yo quería vivir aquella vida de aventuras, conocer aquel mundo y aquellos mundos, y nunca me he arrepentido porque me dio mucho más a todo, a mi manera de entender la vida, a mis sentimientos, a mis ideologías, a mis sentimientos más profundos e íntimos. Le ha dado tanto a América que yo no sé cómo devolvérselo. Esa es la realidad. Pero usted lo pone al fin en agradecimientos al final, una pequeña media página donde ahora que estáis ausentes, y dice que usted quiso, por un lado, además de agradecer a esta gente, pues a vosotros, hermanos compatriotas de la que un día fuera llamada la Nueva España, que componéis el álbum incompleto de estos retratos, deseo mostraros no solo mi gratitud por estos momentos inolvidables, con que resumo la mirada de mi vida por estas queridas tierras, sino también por el legado cultural y artístico que nos dejasteis. Usted ahí no solo abraza, obviamente, a las personas que hace sus relatos, sino a estos compatriotas que llamas, querido Miguel, y quieres guardar la ausencia de todos aquellos que dices que nunca mueren, que solo se ausentan. Porque, en fin, es un homenaje porque repasando la nómina de personajes que desfilan por el libro, de los 20 personajes, apenas un par de ellos quedan vivos, ¿no? Por eso voy a leer yo los 4 últimos renglones de ese pequeño texto que tú has iniciado, querido Javier. Por favor. Digo ahí, terminando, ahora que casi todos estáis ausentes, eso es lo que mantiene viva vuestra presencia entre nosotros, porque el artista, el músico, el escritor y el poeta nunca mueren, solo se ausentan. Y esta es la intención del libro, guardar su ausencia. Ese es el cierre. Pues muy bien, me parece emocionante. Antes de pasar a nuestros corresponsales, que tenemos incluso a poetisas y embajadoras de la palabra en nuestra, no es tertulia, digamos, esto es una confraternidad donde me dejan a veces hablar más de la cuenta, pero sí quisiera resaltar algo que me llamó la atención, y ya que estamos muy vinculados a Brasil, pero también a Paraguay, desde Prensa Mercosur, donde tenemos algunas de nuestras sedes importantes. Nuestro director Gilson anda de la Ceca a la Meca, desde Paraguay a Brasil, porque está en eso que antes le llamaban, ahora le llaman la Trinacional, donde hay un puente inaugurado de la amistad que unen estos 3 mundos, que es Argentina, Brasil y Paraguay, sin duda la base esencial de eso que llamamos Mercosur, y que ahora está queriendo crecer y aprendiendo un poquito de la integración. Y me llamó la atención mucho que el paraguayo Augusto Roa Bastos, ¿sí? Augusto Roa, usted hace una semblanza extraordinaria, sobre todo
por su honestidad. Y quisiera que luego paso la palabra, repito, a nuestros corresponsales, prepárense sus preguntas, pero Augusto Roa Bastos tiene esa maravillosa obra de Yo el Supremo, lo digo para nuestra audiencia, y quisiera que usted nos deletreara un poquito porque se atreve a decir un señor como Alejo Carpentier, uno de los grandísimos escritores hispanoamericanos, Alejo Carpentier, el del siglo cubano, de las luces. Usted señala y subraya con su inteligencia y bonomía que le he dicho a Alejo Carpentier, después del Quijote, como obra suprema, repito, como obra grande, después del Quijote, Yo el Supremo. Oima, eso yo no me daba cuenta de la importancia de la obra de Roa Bastos que tiene esa trilogía que usted señala, pero que usted ha conocido y ha ponderado mucho. ¿Podría hablarnos de este paraguayo tan singular que hasta Alejo Carpentier dice eso por su, sin duda, valor y compromiso con la libertad? Me imagino como así es nuestro Quijote. Sobre Augusto Roa Bastos, me gustaría algún día no hablar así, de forma tal y como exigen los medios modernos, tal como una reunión como la que tenemos. Algún día me gustaría dedicarle una conferencia completa. Es uno de los personajes más injustamente tratados en la historia de la literatura hispana y me atrevo a decir universal. Augusto Roa Bastos, un hombre de apariencia humilde, sencilla, uno se lo encuentra por la calle y pensaría que es el hombrecillo que viene de su escritorio, de la oficina del banco, de la compañía de seguros, de rellenar impresos. Tal es el aspecto de sencillez, de normalidad que a mí me trasladó. Y sin embargo, dentro de él no solo hay un genio, como digo en algún momento del relato, hay un héroe también. Augusto Roa Bastos, en un país dominado por la autocracia del general Stroessner durante 40 años, Augusto Roa Bastos ha sido un genio en todas las especialidades que pueda ser un genio el ser humano. Un genio en la manera de vivir, un genio en el enfrentamiento a la propia vida con los desafíos que le planteó y sobre todo un inmenso genio literario. A mí no me extraña que Alejo Carpentier, el fantástico, el magnífico escritor cubano, dijera un día que después del Quijote, Yo el Supremo era la mejor obra que había leído. Pero yo voy más allá. Yo el Supremo es solamente el primer libro de una formidable trilogía de Augusto Roa Bastos. El segundo se titula El Fiscal y el tercero Hijo de Hombre. Quien lea esos 3 libros entenderá la opinión de Alejo Carpentier. Son 3 joyas literarias inconmensurables. En ellas relata a través de 3 enfoques completamente diferentes lo que fue lo cruenta, lo sangrienta, lo inhóspita y lo dolorosa que fue la famosa guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay, a la que el propio Roa Bastos estuvo comprometido activamente, pero al tener solo 16 años se tuvo que conformar no con empuñar un arma, sino con ser lo que llamaban aguadores, los chavalillos que llevaban a los soldados en las trincheras el agua para refrescarse. Desde ese momento empieza su compromiso. Yo lo entrevisté con Stroessner todavía en Paraguay, en su palacio presidencial de Asunción. Le tuve que entrevistar subrepticiamente en un hotel de la capital paraguaya porque él estaba exiliado. Había llegado al Paraguay como llegaba siempre que quería ver a algún familiar, de incógnito, embozado en una identidad que no era la suya, viviendo en casas prestadas. Esa fue la vida de este genio de la literatura hispana, Augusto Roa Bastos. En ese capítulo yo tuve sentimientos muy profundos con respecto a lo que es la amistad y a lo que es la grandeza de un hombre en apariencia pequeño y poco reconocido con respecto a otros en el mundo literario. Pues luego hablaremos de algunos de los que conforman este maravilloso relato y retratos en la otra orilla, pero
Pasamos ahora la palabra a doña Roma Moreira, que es la que más embajadas tiene de la palabra, que yo sepa, en Madrid, Buenos Aires y algún otro sitio. Entonces, sin entrar más ya en disquisiciones, usted que es poetisa de natural y que mira el Pacífico con una, llamémosle, añoranza de Atlántico también, porque en usted se unen ambos océanos, dígame, doñita Roma, ¿qué podemos platicar? Bueno, buenos días. Aquí son las 11:33 de la mañana, así que es un gusto estar aquí. Bienvenido al señor Miguel de los Santos. Y Muchas gracias, hacerle hacerle una pregunta rimando, ¿no? Para un poco entrar en esta belleza de que somos escritores. Bueno, también soy escritora y soy poeta. Y me encantaría, antes de hacerle esta pregunta, poder leer en algún momento Cabalgando sobre un caballo de cartón. Me encantó esa historia, así que espero poder tener el privilegio de alguna vez poderlo leer. Y aquí va mi pregunta. Si el periodismo de antes era algo elegante, ¿qué nos faltaría ahora que es más tajante? Lo dije en rima con mucha estima. Bienvenido otra vez y muchísimas gracias. Esa es mi pregunta. Una pregunta que me encantaría tener la capacidad de repentización poética que usted tiene, Romna, pero soy incapaz de improvisar de esa manera. De manera que le diré en prosa que la diferencia del periodismo de entonces al periodismo de ahora es que, como bien dijo alguien, no recuerdo quién, pero seguramente usted habrá oído la cita más de una vez, la tecnología y el progreso mataron el alma del poeta. A mí me parece que esto que hoy, de lo que nos estamos beneficiando, de poder hablar en tan lejanos lugares del mundo, a un lado y otro, en ambas orillas del Atlántico, hubiera sido imposible en aquellos años que yo relato en el libro, por supuesto, porque no existía la tecnología. Es una de las grandes ventajas que tienen los periodistas de hoy, los periodistas jóvenes, los comunicadores. Sin embargo, esa ventaja les resta capacidad de ilusión, la emoción del riesgo, de la aventura. Yo lo resumo con una frase muy concreta. Antes, el periodista íbamos en busca de la noticia. Ahora, la noticia acude en busca del periodista. Llega inmediatamente. Llega antes la noticia que el periodista. Antes, llegábamos casi antes, por delante el periodista que la noticia. Es decir, yo creo que mi encuentro con don Pablo Neruda en 1969, en aquel mitin del Partido Comunista que se celebraba en el Paseo Central de Valparaíso a primerísima hora de la mañana, con el himno de la Internacional sonando a todo volumen, con las 1000 banderas del Partido Comunista en sus revuelos rojos, con la hoz y el martillo. Para un periodista joven como yo, jovencito, que llegaba de una dictadura como era entonces la dictadura española, la dictadura del general Franco, era vivir un mundo de sorpresa irreal, era vivir como encima de una hoguera que echaba fuego por todas partes. Por tanto, hay una diferencia abismal entre el periodismo de ayer y el periodismo de hoy. Le diré una anécdota, a ver si soy capaz de resumirla brevemente. Igual que le acabo de contar a Javier hace un momento cómo me las veía y me las deseaba para que mi mujer pudiera tener noticias mías con cierta frecuencia, escribiéndole misivas cada día de allá donde me encontrara, y que ella me remitía en sus respuestas a las embajadas de los países donde yo presuntamente iba a aparecer a continuación. Como contraste, ya en el siglo que nos encontramos, en el siglo XXI, fui a realizar a aquellas tierras el último trabajo que quise dedicarle al poeta, a Pablo Neruda. Escribí un guión para dirigirlo yo mismo, como así fue, titulado Neruda aún existe. Esto era a principios, yo creo que debió... ¿Algunos recordáis, de los que estáis conectados en la red, en qué año fue el último terremoto de Chile importante? Porque justo el día antes de salir se produjo el terremoto, el día antes en que regresaba yo con el equipo de rodaje de Santiago de Chile. Y ya nos quedamos y tenemos filmadas unas imágenes impresionantes de lo que sucedió allí en Santiago y también en Valparaíso, que es donde estuvo el epicentro del terremoto. Si alguien lo recuerda, que lo diga, porque es el año que me estoy refiriendo. Bueno, pues ese año
yo me fui a Santiago, me fui a Chile y estuvimos rodando algunas cosas en Santiago, luego nos trasladamos a Isla Negra para hacer algunas tomas de la casa del poeta. Hicimos una encuesta entre los vecinos de... Si me permite, querido Miguel, si me permites, por centrar la idea, es el terremoto de 1960, no, creo que sería esto el más grande registrado con una magnitud... No. Bueno. Yo hablo ya el último, el que fue en 2010. Puede ser 2010. Claro. Sí, creo que fue el 2010. Bueno, pues fuimos allí a rodar este documental y aprovechando ya el viaje, se me puso de mano la posibilidad de filmar un ritual antiguo de las etnias más remotas del sur de Chile, de la zona de Chiloé, es la región de los lagos. Si alguno habéis estado por esa parte, la recordaréis perfectamente. Y bueno, nos trasladamos allí a través con apoyo del Ministerio de Cultura chileno, nos echó una mano, conseguimos reunir a una serie de gentes en un poblado donde todavía se conservaban las costumbres ancestrales, etcétera. Preparamos allí una ceremonia de las ceremonias precolombinas de aquella región del mundo, ¿no? Y conseguimos situar la escena pues como una reproducción exacta de aquellos momentos, con su vestuario, sus instrumentos indígenas, las hogueras, el preparatorio de la comida, en fin, todo listo, las cámaras preparadas, el sonido listo, y en el momento en que yo doy instrucciones para que se inicie el rodaje, cámaras, sonido, acción, en ese mismo instante empieza a sonar mi teléfono móvil. Me reventó la escena. Acudí al móvil, lo agarré. ¿Quién es? ¿Y qué oí del otro lado? La voz de mi mujer, que simplemente se limitó a decirme: ¿dónde dejaste las llaves del coche? Esto demuestra la diferencia entre ambos mundos que yo he vivido del periodismo. Los años de la carta escrita para comunicarnos, cuando mi mujer no sabía en qué rincón del mundo me encontraba, en qué parte exacta, ni cómo estaba, y luego la inmediatez del teléfono móvil. Querida Rosna, esa es la diferencia entre el periodismo de antes y el periodismo de ahora. Exactamente. Muchísimas gracias. Eso. Gracias. ¿Algo más? Sí, pues mucho más, porque don Roberto Ceballos, donde hacen su nido las olas del mar, y algunos amigos míos que tenemos ciudades hermanadas, Veracruz. Don Roberto, está usted de viaje por lo que veo, pero siempre atento, y tiene una lechuza detrás ahí, es lo de la sabiduría, es el cuadro de la sabiduría. Y te veo casi con una camiseta como de algún equipo de fútbol preparando el Mundial, ¿o cómo estás por ahí por Veracruz? Don Roberto, no sé si se le oirá, dígame. Con el gusto de saludar a toda la audiencia, a mi distinguido director, escuchando a Roma y al maestro, al gran maestro, a nuestros amigos, a mi director Gilson Dantas Carmini, que sigue creciendo. Bueno, una invitación al Mundial, vamos a ser sede del Mundial independientemente del gran periodista, háganos el favor de su alcance, vamos a ser sede del Mundial de Fútbol, una parte con partícipes, pero bueno, la pregunta, maestro, que no puede escapar hoy, hablando de los tiempos de ayer y los tiempos de hoy, bajo ese símil que acaba usted de comentar, ¿hay suficiente tela o suficiente material para hablar hoy de la descomposición y la vinculación de los malos de todo el planeta? Empezando por los mexicanos, que tenemos también el orgullo de ser el deshonroso primer lugar de narcos, hermanados con los grandes brothers de Colombia, de Brasil y de todas partes, que se han hermanado en la maldad, incluso sin pasar por alto los españoles, que también tienen lo suyo y lo propio. ¿Hay buena tela para cortar para una buena novela, maestro? Algo que usted, con su sapiencia y con su experiencia, haya visto esta descomposición a través de los años. Bueno, es muy oportuna, querido Roberto, un placer saludarte. Vamos a utilizar el tuteo, si no os importa, a todos los que estáis ahí. Al fin y al cabo, al fin y a la postre, somos colegas. Querido Roberto, en primer lugar, mis saludos a los veracruceños, porque esa tierra bendita fue el primer lugar donde se escribió la famosa leyenda de que el amigo Cortés quemara las naves. Fue ahí, en Veracruz,
en las playas de Veracruz. En la antigua Villa Rica de la verdadera Cruz, así es. Ese es el nombre completo, sí señor, ese es el nombre completo. Un lugar de disfrute. Ahí me pilló a mí una ventolera, una noche que llegábamos, estaba revuelta la mar y creí que nos llevaba por delante con el equipamiento técnico y todo, nos llevaba para allá a reunirnos con las famosas naves de Hernán Cortés. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, Roberto, yo creo que alguien se nos anticipó con una obra magistral a propósito del canallismo originado tanto por el narcotráfico como por los secuestros que padecimos aquí en España, me refiero a los secuestros, en la famosa época de la ETA, cuando estaba en su plenitud, y también del narcotráfico que ahora está siendo protagonista en las costas españolas, como todos los aquí reunidos sabemos. Pero claro, sobre eso hay dos maestros de la narrativa, dos compañeros que ya nos dejaron, que esos sí han sido los grandes maestros de la literatura contemporánea, los que junto a Roa Bastos, Cortázar, Fuentes y Amado, en fin, crearon ese maravilloso movimiento literario denominado el realismo mágico, que son el amigo Gabo García Márquez y el amigo Mario Vargas Llosa. Ambos maestros se ocuparon ya de escribir alguna pieza magistral a propósito del narcotráfico y del secuestro. Precisamente Noticia de un secuestro es una de las novelas más completas de Gabriel García Márquez, que trata el asunto. Y ahora estoy recordando Lituma en los Andes, trata también del mundo del narcotráfico. Es una de las novelas menos reconocidas de Mario Vargas Llosa, pero de las más completas. Y sí que ahora... Perdón, maestro, que le interrumpa, pero usted tiene lo más nuevo, lo de hoy, lo actual. Ahí va ahora mismo, querido Roberto. Me has pillado y voy a tener que descubrir el baúl de los secretos, porque tengo en el hornillo, como decimos en Castilla, en pleno cocimiento, la próxima novela, de la cual solo puedo anticiparos, y lo hago con mucho gusto, el título, la novela titulada ¿Qué pasará mañana? Será mi próxima publicación, donde una buena parte de ella trata el narcotráfico y sus consecuencias. Es una novela que tiene por escenario no precisamente México, pero sí tiene parte de Colombia, Ecuador y Perú, porque ahora México, como España, parece ser que ha incrementado su protagonismo, su nefasto protagonismo en este aspecto. Hemos incrementado nuestros países, pero no hay que dudar que la cuna iniciaria, ¿sí? Es una buena palabra para expresarlo, del narcotráfico estuvo en Colombia, indudablemente, y en Perú y Ecuador, esa especie de triángulo. El narcotráfico y el terrorismo a mayores dimensiones nunca conocidos. Y si no, recuerden todos la figura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Esa fue la época más terrible de la historia moderna o contemporánea de Iberoamérica. Pero bueno, hay un espacio para tratar el tema y de hecho estamos en ello, querido Roberto. Gracias. Creí que había perdido el sonido. Ajá, muy bien. Vamos a Colombia ya y a la altiplanicie primaveral, cerca del cielo. Le llaman la sucursal del cielo, imagínese usted lo vanidosos que podemos ser algunos. Pues me voy con Elizabeth Rondón, nuestra psicóloga prensa mercasureña, que espero que de raíz venezolana tenga muchas cosas interesantes para sugerirle. Dígame, Toñita, Elizabeth. Claro que sí. Hola. Saludo cordial, estimado director Javier Pertierra, apreciados corresponsales, invitado de honor y, por supuesto, a nuestros amables escuchantes. Señor Miguel de los Santos, qué nombre tan hermoso tiene usted. Permítame decirle que su presencia hoy representa no solo experiencia y sabiduría, sino también sirve de inspiración para las nuevas generaciones que creen en el poder de la comunicación como herramienta de transformación social y cultural. Su nombre, trayectoria y legado han dejado sin duda una huella imborrable en la comunicación iberoamericana. Bienvenido y gracias por estar acá. Tenga la bondad de responderme dos preguntas. Primera, ¿cómo surgió
¿Cómo consiguió que figuras tan importantes confiaran en usted? Y segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre un retrato periodístico de una simple entrevista? Muchas gracias, doctor. Hola, Teresa. Saludos a Colombia. Queridos hermanos, cuántos buenos recuerdos de esa tierra hermana, donde probablemente se habla el mejor castellano de la tierra, mejor incluso que el de la península, Teresa. Aún recuerdo la sorpresa que me llevé en una tasquita de allí cerca en el barrio de la Candelaria, hace unos años, en esa preciosidad de barrio que tenéis en Bogotá, cómo me llevé la gran sorpresa cuando una señora mesera, como dicen por allá, una camarera, como decimos acá, después de traerme la cuenta de un sabroso almuerzo que había degustado allí, se acercó a mí y me dijo, ¿se le ofrece algo más a su merced? Ese es el castellano antiguo, el castellano de Castilla, de la reina Isabel I, del Cid Campeador. ¡Qué maravilla! Bueno, vayamos ahora con las respuestas a las preguntas. ¿Cómo consigue uno que le atienda a un personaje relevante? Yo creo que he tenido la fortuna, ahora ya viejecito y así como me ven, voy a cumplir los 90 años, pero yo he tenido siempre una cierta ventaja sobre algunos colegas. Daba una imagen de confianza, casi de ingenuidad, y eso me ayudó mucho. En el primer relato que presento en el libro, cuento mi encuentro con Pablo Neruda. Fue un momento difícil, muy difícil. Yo acababa de llegar a la costa pacífica de Chile, a Viña del Mar exactamente, y me entero de que don Pablo va a dar un meeting promoviéndose como candidato a las municipales de Valparaíso por el Partido Comunista a las 8 de la mañana. De manera que a las 7 de la mañana mando llamar un taxi y me voy a Valparaíso y allí consigo sustraer una silla de un bar que hacía esquina porque el gentío era enorme, como ya he dicho antes, las banderas del Partido Comunista, la Internacional sonando, miles de personas y más miles de personas. Me subo en una silla y desde esa atalaya empiezo a ver si consigo averiguar por dónde se encuentra el poeta. Finalmente, como una boya milagrosa en medio del océano, en medio del mar, diviso la gorrilla verde de fieltro que siempre lucía. Digo, ahí está. Y entonces, con uno de aquellos magnetófonos colgados que se llevaban en bandolera entonces, con un mando a distancia, y el libro de poemas, 20 canciones de amor 20 poemas de amor y una canción desesperada, del que ya me había provisto en el aeropuerto de Santiago de Chile, me voy abriendo camino entre aquella masa humana, me planto delante del poeta y balbuceo con la voz temblorosa. Don Pablo, he viajado 11.000 kilómetros, entonces me sujetan los guardaespaldas, me intentan detener y don Pablo les contiene. Déjenlo, y termino de decirle, he viajado 11.000 kilómetros para conversar con usted 5 minutos. Entonces me toma del brazo y estuvimos paseando cerca de media hora de conversación grabada por mí. ¿Cómo se llega? Se llega, bueno, arriesgando, con osadía, con ímpetu, con firmeza, con seguridad y sobre todo sin dar sensación de que te presentas al personaje con engaño. Tiene que leer en tu rostro que solo quieres lo que quieres, cumplir con tu profesión, si está dispuesto bien y si no está dispuesto, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo sí he tenido, entre los muchos defectos que me condenan, he tenido alguna virtud y una de ellas es tener una imagen que da confianza, que ofrece confianza. Eso lo conseguí averiguar a lo largo de los años porque de otra manera algunos personajes no me hubieran atendido, algunos de los que aparecen en el libro, incluido el propio Neruda, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, querida Teresa, la he olvidado ya. ¿Perdón? Y Elizabeth, si eres tan amable, le recuerdas o nos recuerdas la segunda, porque... Elizabeth. Elizabeth, por favor. Elizabeth Rondón. Elizabeth, perdón. Claro que sí, qué bonito escucharlo, don Miguel. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre un retrato periodístico de una simple entrevista? Sí, está muy claro. Primero, el llamarle retratos es porque en la configuración editorial, la manera de presentar cada uno de ellos va precedida de la fotografía mía con el personaje en el momento en que se produjo el instante que relato a continuación.
O sea, cada uno de los retratos lleva por delante una fotografía, es decir, un retrato de ese momento. Y luego, la diferencia entre un relato y uno de estos retratos es que es periodismo literario. Ya sabemos que el periodismo es la inmediatez y la literatura es la creatividad. Bueno, pues se trata simplemente de darle a lo que es noticia por sí misma un poco de literatura, un poco de creatividad, un poco de fantasía. No conformarte con el pensamiento del personaje entrevistado, sino relatar el entorno, las sensaciones que el propio periodista está experimentando en ese momento ante él, describir el paisaje si lo hubiera, o el lugar, los gestos, lo que en definitiva se llama literatura. Por tanto, la diferencia que hay entre este libro mío y el primero era puro periodismo, donde relataba de manera periodística y concreta, pues el devenir de la radio y la televisión en España y algunos de los momentos que yo viví a lo largo de esos años. Aquí no, aquí convierto cada noticia en un relato literario, en una narrativa, en una especie de pequeño cuento, pero que es real. Sí, por cierto, perdóname, querido. A mí me parece singular la foto que tienes con la tortuga más longeva del mundo, que es curiosamente de las Galápagos, que pertenece a Ecuador, y mira desde Guayaquil nuestra Roma a esas islas, me imagino, muy lejanas, pero en cualquier caso parece que usted tuvo que viajar a ese archipiélago donde las Galápagos, donde se encontraba pues esa tortuga más vieja, y tiene usted fotos con todos, claramente, pero usted también tiene esa conciencia ecológica desde tiempo no solo es usted un hombre de talante sensato y abierto, por lo tanto abarca su policronía, o como usted señala, me parece muy bien que integre como personaje a la tortuga, ¿no?, más longeva. Fíjese usted, El solitario Jorge se llamaba. Sí, era el quelonio más viejo del mundo. Es la tortuga que más ha vivido en la historia de los quelonios. Yo fui en busca de ese personaje a las Galápagos sabiendo que no podría entrevistarlo. Por tanto, esto también es una es una respuesta a la pregunta que acabo de recibir de Elizabeth. Pero para que se dé cuenta nuestra audiencia, la palabra que creo que encaja es calidoscopio. Esa especie de mirada que tiene usted con una estructura de honestidad, y por eso reconoce a Roa Bastos, y a su vez de ingenuidad periodística, pero que es realmente muy vanguardista, ¿no? Y pues tiene usted fotos con Vinícius de Moraes, que a mí me encantaría, y con muchos brasileiros, pero antes de pasar a hablar de esto, si me disculpa, salvo que tenga alguien que levantar la mano virtual o decir algo, voy a pasarlo, porque aunque está un poco pachucho, que decimos aquí, tiene gripa y asunto, nuestro director Gilson creo que quiere comentarle algo, aunque va a cortar su intervención porque, francamente hoy tenía fiebre y todo esto, y ahí está administrando don Gilson Danta Carmini. ¿Puede usted comentarnos algo a otro gran profesional de la radio, pero con mucho más espolón que usted todavía? Es usted un tierno infante al lado de... Claro que sí. Es un gusto tenerlo acá, don Miguel. Realmente nos llena de felicidad escuchar toda esas historias fantásticas que nos inspiró durante esos años, que es la radio. Mucha gente cree que se ha muerto, mucha gente cree que la radio ya no es fundamental en la vida de las personas. Pero nosotros que fomos criados en una época donde solo había radio y muy poca televisión, nosotros sabemos la magia que puede generar en la cabeza de las personas y en el corazón también. Entonces, escuchando sus relatos de cuando empezaste con la radio y luego después la televisión, nos llena de felicidad, porque también yo me he criado ahí escuchando radio desde niño, y yo creo que eso está en el sangre de la persona. Después empezaba a llamar por un ingreso para el cine, después empezaba a participar de los eventos de la radio, y las historias, ¿no?, que se contaban antiguamente, no tenía televisión, entonces tenía la radio story,
que uno escuchaba y tenía una sonoplastia artificial, pero uno se imaginaba todo lo que se estaba narrando. Quería que usted nos comentase esa evolución de la radio, y usted cree que algún día la radio va a perder su papel fundamental en materia de otros medios de comunicación. Nosotros sabemos que Internet superó muchísimas cosas, pero una caída de un satélite ya deja todo mundo sem radio, y no é a mesma coisa, não? Nos comente isso daí para as pessoas que são que tienen esa mentalidad que quizá no ha tenido la oportunidad de saber lo que es la radio antigua, ¿no? Y no se da la oportunidad de conocer las radios, la radio actual. ¿Cómo usted ve todo eso, esa evolución? Y nos comente un poco de eso. Bueno, la respuesta la tengo clara porque me han hecho varias veces esa pregunta, e incluso he participado en debates a propósito del futuro de la radio, querido Gilson. Pero es muy sencilla. La radio es como la materia, que no se destruye, solo se transforma. Y eso lo demuestra su propia historia. La mayor amenaza que ha tenido en su historia la radio fue la llegada de la televisión. Hasta la llegada de la televisión, la radio constituía el espectáculo de la familia. La gente se reunía en el salón de casa, en el comedor, la familia, para seguir el concurso, el show musical, el informativo, el programa infantil de los niños, y se reunía en familia en torno a un aparato quieto y grande. ¿Qué pasa? Llega la televisión y todo el mundo dice, ¡ay, la radio va a sufrir! No, la radio se transformó. La parte del espectáculo pasó a la televisión, pero la información, la inmediatez, la rapidez de la noticia, ese fluir constantemente y tener informado al segundo al oyente, eso no lo puede perder nunca la radio. Es más, cuando dicen, por eso digo que no, la radio no morirá nunca, se transformará. Ahora se está transformando, porque ahora los jóvenes ya no oyen la radio a través del transistor o del equipo o del receptor de radio que estaba en el saloncito de estar. Ahora la llevan consigo en los móviles, llevan la radio, llevan las emisoras musicales, llevan las emisoras informativas. Yo veo escuchando la radio corriendo por el campo cerca de mi casa a mucha gente con los auriculares puestos y van escuchando música o la radio. Por tanto, la radio es inmortal, querido Gilson, para alegría tuya y mía, que somos partidarios y enamorados de la radio porque nacimos en ella y con ella. Esa es mi opinión. Bueno, pues en su libro, ya que de la hispanidad saltamos al iberoamericanismo y a la iberofonía, dos lenguas singularmente transponibles, dos lenguas que con muy pocas conocimientos de palabra uno puede entenderse, sobre todo los brasileiros, que son más fonéticos a nosotros, que somos más, digamos, de grafemas, de gramatical. Usted en su obra, entre otras maravillas de entrevistas y retratos, pues nos habla de un día con Zico, aquel Pelé blanco que jugaba al fútbol, o con Vinicius, Toquinho y Chico Buarque de Holanda, bueno, sobre la Garota de Ipanema, me imagino que nuestra audiencia pueda conocer a estos mitos del mundo lusófono. También tiene a Jorge Amado. Usted, de estos 27 retratos, yo quisiera que en honor a este programa que es iberoamericano, que siempre intentamos sumar el mundo de la iberofonía, la lusofonía, recordarles que en Brasil tenemos a nuestro director también y complementa mucho nuestra cultura. Estos cuatro, podría hacer una reseña de estos cuatro grandes brasileiros o lusófonos, bueno, cual me llamó la atención, porque yo veo que fue muy singular lo de Vinicius, que todavía vive, ¿verdad? Me encantaría tener, a ver si podemos acceder a él, querido Gilson, y tener un programa de Vinicius. ¿Con qué le voy a contar en el Café La Fusa? O usted fue a comer al bar El Veloso, una maravilla, ¿no? Bueno, el Veloso, música luego, Gilson, dígame. En el Veloso, querido Javier, en el Veloso, tenemos al director, tenemos a Gilson todavía.
Sí, Gilson, te pregunta Miguel si estás por ahí. Claro, acá estoy. Sí, hola, Gilson. Le decía a Javier que precisamente el Veloso es como se llamaba el actualmente Chica de Ipanema, porque a la puerta del Veloso es donde me cuentan a mi Vinicius de Moraes y Toquiño, que estuvieron los dos. Allí me cuentan cómo nació la Chica de Ipanema. Y allí la canta Vinicius acompañado a la guitarra por Toquiño. Y cuando yo les entrevisto y me cantan el samba de esa manera, la Chica de Ipanema, ya creo, ya se llamaba el bar, se llamaba Chica de Ipanema, pero cuando fue escrita la canción, el nombre del bar era el Veloso, como bien ha dicho Javier anteriormente. Y ya completando la respuesta a la aparición de Brasil en este libro, Retratos en la otra orilla. Hombre, Brasil es un país inmenso y rico en temas culturales y además muy identitario de sus cosas. Si te das cuenta, querido Javier y todos quienes nos acompañan, los 3 capítulos que le dedico al Brasil en el libro representan 3 señales identitarias del Brasil. El samba, con Vinicius de Moraes y Toquiño, el fútbol, el fuchebol, Gilson, con nada menos que con Zico, y el tercero que hago es Jorge Amado, que es el representante no solo de la literatura, sino el mejor escritor contemporáneo que ha dado Brasil, no solamente, sino del costumbrismo. Es el alma, para mí, Jorge Amado es el alma del Pelourinho, y en el Pelourinho, que es un barrio de San Salvador, Bahía, está el alma de Brasil. Cuando la gente habla del Carnaval de Río, es la respuesta a la eterna campaña, muy bien conducida, por cierto, de los distintos gobiernos brasileños, campaña por el turismo hacia Brasil, basado en las playas y el carnaval. Pero el alma del carnaval brasilero, que me diga Gilson si miento, no está en Río, está en Bahía. Es verdad. La realidad, Bahía quien pasó un carnaval en Bahía, las mujeres realmente que pasan carnaval en Bahía sale completamente con otra visión, porque sale embarazada, ¿no? Los hombres tienen mujeres y todo más, entonces ahí está el verdadero carnaval. Es el auténtico. Sí, ahí se hace en la calle el amor. Bossa Nova, oye, hablamos de Bossa Nova también, Toquiño, pero bueno, nada, tú estás por otra tocando con otros asuntos, Miguel de los Santos, qué gran amigo, y ya solo nos queda el corresponsal de Buenos Aires para por favor, amigo mío, porque ya... Sí, ya vamos a hablar un poquito de lo suyo, despedirle después de que usted usted no se va, simplemente nos deja volveremos a hablar de sus andanzas por aquí y de lo que usted señale, porque desde esa... No, pero por favor, Javier, pásame con la persona, no quiero dejarle. Si tenías previsto... Correcto, te lo agradezco. Vamos a hablar aquí a don Hernán Sabater ahí, vamos a ver, don Hernán, ¿está usted disponible? Por favor, a ver, don Hernán, sí, que no me falle nada ya, venga. Muy buenas tardes, le mando un afectuoso saludo desde Buenos Aires. A lo largo de su destacada trayectoria en el periodismo y la comunicación en todo este tiempo, usted fue testigo privilegiado de la transición de los medios tradicionales hacia nuestra actual era digital. En la actualidad, en un mundo saturado de información, donde la velocidad muchas veces se antepone sobre la rigurosidad y la veracidad, ¿qué consejo le daría hoy a los jóvenes periodistas y comunicadores que recién comienzan su camino profesional? Bueno, yo siempre recomiendo lo mismo, querido. En primer lugar, que no me olvide de enviar un cariñoso saludo a todo lo que es La Recoleta, por supuesto, al Café Tortoni, donde he pasado momentos de tertulias inolvidables. En fin, me podría hablar de Buenos Aires y no descansaría nunca, como de todo el país. Mi consejo para los nuevos chicos está muy claro. Hoy día lo tienen más fácil porque la tecnología y el progreso avanzan a pasos agigantados, pero hay algo que nunca podrá suplir ni el progreso ni la tecnología. Es la pasión. No hace mucho
participé en un debate a propósito de la inteligencia artificial. Todos los argumentos de mi oponente, defensor de la inteligencia artificial, se basaban en la facilidad para obtener datos, para informarse, para documentarse, en el ahorro de tiempo y trabajo, pero al mismo tiempo estaba denunciando las carencias humanas que tiene. Ahorrar tiempo y trabajo, ¿para qué? Para trabajar más y para llenar más tiempo en trabajar, porque los tiempos de las horas que yo le eché al diálogo en los países de Hispanoamérica en aquellos años, en la sociedad actual se han perdido por completo. Todo el mundo tiene prisa, todo el mundo mira el reloj. La inteligencia artificial es una buena herramienta complementaria de lo fundamental que debe tener un periodista, que es pasión y valor. Y si quiere una tercera, constancia para no desfallecer nunca ante las dificultades que le va a presentar este oficio, un día sí y otro también. Ténganlo en cuenta. Pasión, confianza y valor. Pues nada más que eso, queridos. Pues ya despedimos con esas frases maravillosas de los jóvenes que quieren servir a las causas que ha servido don Miguel de los Santos. Sin duda, para nosotros, su memoria se hace un abrazo enorme, iberoamericano. Hay instantes como su periodismo literario, donde parece que el tiempo se vuelve como el mito griego circular. Esas miradas que él cruza, con las que él cruza el Atlántico, para recordarnos siempre que compartimos una misma patria, no solo en la garganta, en la voz, en la lengua, sino en todo lo que él nos señala en sus relatos. El enlace iberoamericano hoy se ha vestido de gala para despedir ahora mismo en esta edición para mí inolvidable, sinceramente, y él lo sabe, porque nos hemos abrazado con mucho cariño en Madrid. Y esa vibra que dicen algunos de este titán de las ondas, sí, que tuvo que separarse en aquellos tiempos donde trasladarse era una tortura. Este titán, don Miguel de los Santos, con esta obra, Retratos en la otra orilla, nos recuerda que comprender el periodismo de raza jamás fue un frío registro de algoritmos ni de datos. Nos recuerda que escucharle ya con provecta edad, pero con ilusión en todas sus neuronas, el arte de informar viajando, esperando, respetando, con sus micrófonos desfilando por las sombras luminosas de Benedetti, Roa Bastos, Chabuca Granda o Serrat. Y todos los que nos lo ha dicho, y muchos más, hasta 27 en este momento, los trata como seres de nostalgia, no, como series de carne, que nos rescata, y aquí delante de su libro hace un homenaje a todos los que defendemos este iberoamericanismo o hispanidad también. Guarda su ausencia con todos nosotros y nos eleva como informadores que somos. Algún día reconoceremos a esta semilla de lo que va a ser la cultura iberoamericanista en este siglo XXI, llamada a emerger con una potencia sin igual. Nuestro cronista, que a sus casi 90 años hace y mantiene intacta la lucidez y hace que nosotros seamos más conscientes del pulso que él echó al transatlántico y que inició en 1969 aproximadamente, pues bueno, paseó junto a Pablo Neruda. Y al cerrar ahora este programa, es imposible no conmoverme con la dedicatoria del libro. Repito, a Mari Carmen, mi mujer, por tantos años esperando mis regresos. Ese era el tributo que él pagaba para esta semilla, que yo soy un humilde fruto de lo que él, cuando yo era un crío, me dio a conocer. Y íntimamente para mí, ver su trayectoria y poder tener el privilegio de hacer este programa, me considero un argonauta ya de los podcasts. Soy un humilde navegante que soñé entrar en el barco de Miguel de los Santos. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Me despido, que ambas orillas se unan para siempre como con su mismo puerto, y que el muelle definitivo de América y España y Portugal se abracen a través de su abrazo, sí, porque aquí tengo escrito el periodismo entre orillas como un acto de amor. Ha sido muy bien definido. Lo suyo, sin duda, ha sido un acto de amor por esta cultura que tanto nos ha enseñado. Muchas gracias. Solo balanceamos una memoria común, que es la de su honestidad
sabiendo elegir los valores que nos harán inmortales. Hasta siempre, querido Miguel. Hasta pronto, mi Ashenti. Hasta luego, mi amigo. Hasta siempre, Javier. Muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.